10 de la mañana, 37 minutitos. Bueno, me voy a hablar con Sebastián Galmarini, además director del Banco Provincia, referente del Frente Renovador. Y obviamente estuvo en todo el armado, en todo lo que fue la cocina de finalmente la confección de la lista final. Y lo tengo en línea. Sebastián, Jorge Rialde, de Radio Día. Buen día. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Bien. Buen día para todos ahí. Bueno, habemos boleta, ¿no? Costó hace 2 meses. Habemos lista. Hace 2 meses, Sebastián, esto parecía utópico, imposible, ¿no? Sí, efectivamente, un cierre muy complejo, que tiene muchos actores involucrados, mucho despliegue territorial. Creo que al final llegamos a un muy buen equilibrio entre las distintas fuerzas que componen Fuerza Patria, valga la redundancia, y también respetando mucho la territorialidad, la distribución de una provincia que es muy grande. Así que la verdad que muy contentos. Obvio, se vivieron momentos de tensión, uno podría escribir 2 libros. Hoy sí. Hablaba con alguien en la madrugada, terminando ya toda la tarea. Decía, hay uno que es muy interesante para un cientista político escribir, bueno, ese límite entre la comunicación, los sistemas electorales, los bordes, quién entra, quién no entra, cómo es la situación en cada lugar. Y otro que seguramente a vos también te puede gustar mucho, que es las anécdotas, el chusmerío alrededor de todo el proceso de cierre, que de verdad se vive con mucha tensión, con mucha velocidad y además con la particularidad de este cierre que tiene algunos condimentos que no existían, como la suspensión de la PASO y no tener un proceso de selección de candidatos, y en el fondo la dificultad para resolver los conflictos, que es lo que vivimos todos estos días y que por suerte terminó muy bien para el peronismo frente al resto de las fuerzas que terminaron todas rotas, distribuidas en distintas propuestas electorales. Sebastián, ¿hubo alguna tensión, alguna pelea que en algún momento hizo peligrar? No estamos hablando de te amenazo, llamo por teléfono, como dicen algunos, que llama, vamos a hacer listas cortas y esto se pudre. Digo, ¿hubo un momento donde parecía que se podía romper? No, francamente no, lo que hay es mucha tensión porque claramente hay posiciones distintas sobre la situación política, posiciones que a veces son con matices respecto de cómo encarar la campaña, de cómo enfrentar la comunicación de esta campaña, pero en ningún momento pasamos por una tensión de esa naturaleza. Obviamente se traduce en un mundo donde la comunicación, donde las redes y la inmediatez, pareciera que hay algunos que están más pendientes de sacar un tuit que de ocuparse en trabajar y resolver los problemas. Pero de vuelta, creo que la sacamos muy bien, terminamos en un muy buen equilibrio entre los distintos actores, creo que nos pone muy competitivos y creo que estamos en condiciones de lo más importante, que es generar una propuesta ganadora, muy competitiva en la provincia, de terminar el 7 de septiembre ganándole a Milei y poniendo al peronismo de cara a las elecciones de octubre en condiciones de ponerle fin a la motosierra y a la violencia que nos propone este gobierno. Sí, llama la atención que en el gobierno, que hablaban de arrasar en las elecciones hasta hace 2 semanas, ya ahora la palabra arrasar desapareció y se está viendo a ver cómo encaran las elecciones, ¿no? Hay una preocupación importante. Por eso te decía, creo, estos últimos días donde aparecen noticias de uno se va, el otro viene, lo cierto es que el peronismo, Fuerza Patria, terminó en una sola propuesta electoral, con mucha voluntad de todos los actores para llegar a esa unidad, que logramos compensar todas esas diferencias, ¿no?, de los distintos actores, de la representación de cada uno de los pueblos de la provincia de Buenos Aires, con las dificultades que eso muchas veces trae, pero terminamos en una sola propuesta, frente al PRO distribuido en varias listas, a los radicales tratando de sobrevivir y corriendo hacia un lado o hacia el otro, con el gobierno expulsando gente de manera violenta, hasta los propios que dicen que los acompañan. Así que me parece que el escenario, después de estos días de mucha tensión, muy largos, muy complejos, además mezclado con tarea administrativa, es muy difícil de explicar todo lo que se vive dentro de ese proceso de cierre de listas, pero en el final, y a lo que a los argentinos nos importa, es que el peronismo está bien, está sano, está de pie, y lo que estamos construyendo es
la vocación de ganarle a Milei y terminar con un proceso que es muy malo para nuestro país y para la economía y para todos nosotros. ¿Cómo te va, Seba? Mauro Federico te saluda. ¿Qué haces, Mauro? ¿Cómo te va? Bien, querido, bien. ¿Superaron esa cosa antes del cierre de listas? Yo notaba en algunos compañeros y compañeras del espacio peronista, había como una sensación de resignación y de tratar de amortiguar lo que iba a ser una derrota, por lo menos que no sea catastrófica. ¿Cambiaron el biorritmo ese? Porque la verdad que en algunos casos, te voy a decir, compañeros, compañeras que militan, y en muchos casos también comunicadores que están dentro del espacio peronista, tenían una actitud muy derrotista ante la elección. Y decíamos más temprano, hay que ir a trabajar con la pierna fuerte. O sea, me parece que tener una actitud derrotista no ayuda. ¿Coincidís en que estaba esto y no sé cómo está ahora la situación? A ver, creo que como que se mezclan varias cosas, ¿no? Una es la propia posición, es si uno se ve candidato o no, y esta cosa muy humana, por cierto, yo me miro al espejo y digo, ¿cómo la gente no me va a elegir a mí si soy un genio? Mirá qué lindo que soy. Ahí hay una parte, ¿no? Ahora hay otra parte que es más técnica, que es qué dicen los datos, qué es lo que está viendo la gente. La gente está viendo un gobierno que lo único que trae es recortes, empeoramiento de las condiciones de vida de la sociedad, y te dice, pero seguí esforzándote porque dentro de 50 años la vamos a pasar bárbaro. Yo creo que la gente ya se dio cuenta que el desequilibrio emocional del presidente es fenomenal y que lo que hay detrás de esto es cada vez peor, cada vez más abajo, cada vez menos trabajo, cada vez más pobreza, escondiendo los datos, la economía pisando precios del dólar, de la paritaria de los trabajadores. Creo que eso ya está. Lo que me parece que adicionalmente pasó en estos últimos 10 días es que el peronismo construyó una oferta electoral única, clara, que incluyó a todos los actores de ese panperonismo y de todos los sectores que estaban dando vueltas, Frente Patria Grande, Principios y Valores, el MDF de Kicillof, el kirchnerismo, el Frente Renovador, todos los actores políticos del peronismo diciendo hasta acá llegaron. Y del otro lado, del mostrador, de la polarización que estamos atravesando, la explosión de muchos actores que aprovecharon, digamos, que especularon con que sobrevivir un poquito alrededor de este gobierno les venía bien, pero que ya empiezan a ver que el deterioro probablemente sea mucho más veloz del que muchos pensaban hace algunos días. Así que y el votante, creo que es para ilusionarse en el sentido de intentar construir un gobierno para adelante, ganarle las elecciones y que a la Argentina, sobre todo, le vaya mejor de lo que le viene yendo. Me parece que lo inédito de esto es que estamos votando en la provincia de Buenos Aires por primera vez de manera escindida de toda otra elección nacional. Y a lo mejor nos queda claro que, porque fíjate vos que en todo momento hablamos sobre la gestión de Milei, y lo que se plebiscita acá es la gestión de Kicillof, no la de Milei. Sin embargo, el contexto en la que se da la gestión de Kicillof es lo que transforma en una situación de asfixia para todas las provincias, no solo la de Buenos Aires. ¿Entiende el votante esa diferencia? ¿Vos ves que hay una comprensión de lo que se va a plebiscitar? Yo lo que creo es que se solapan las discusiones, digamos, que van las dos de la mano. Primero porque muchos argentinos no son bonaerenses o argentinos, son las dos cosas al mismo tiempo. Segundo porque muchos problemas están atados, o sea, uno no podría hablar de salud o de seguridad o de educación sin mirar los recursos que pone la nación y pone la provincia, que claramente las provincias, no solo la de Buenos Aires, todas están muy desprotegidas frente al avance de la nación, la eliminación de recursos, la asfixia que hace el gobierno de Milei y el ministro Caputo frente a la autonomía de las provincias. Lo que quiero decir es, me parece que estamos ante una elección, independientemente de que es provincial y que es la segunda vez que pasa. Recuerdo que la primera vez que se hicieron elecciones desdobladas fue allá en el 2003, después de la elección de la segunda vuelta. Tenés razón. En la que gana Néstor Kirchner en abril y se realizan las elecciones provinciales en septiembre, pero que es la primera vez en un contexto de estas características, con un gobierno nacional que dice estar consolidado y que parece que pone en juego en la elección de la provincia de Buenos Aires y de cara a las elecciones de octubre todo ese andamiaje comunicacional
violento, excluyente, y todo lo que vivimos todos a diario, ¿no? El que sale a decir que el gobierno está mal, te agreden, te mandan los trolls y hacen todas esas locuras de dirigentes políticos que en realidad no son dirigentes políticos, cosplayer, qué sé yo, cosas que yo todavía no las puedo entender muy bien. Pero efectivamente lo que pasa es que se nacionaliza la discusión y entonces pone al peronismo de la provincia de Buenos Aires y a los bonaerenses, a los electores bonaerenses, a los habitantes de la provincia, también a discutir cuestiones nacionales, ¿no? Sebastián, como siempre, un gustazo. Te mando un abrazo grande. Gracias, hasta luego, Jorge. Sebastián Galmarini, charlando con nosotros sobre esta elección, que es cierto, es un plebiscito a la gobernación, no a la presidencia Milei, pero se nacionalizó. Como se va, todo se va a nacionalizar, muchachos. Todo, absolutamente todo. Muy bien, Kini 6 tiene